dato que aterroriza, en realidad. Imagínense, y esto sacado, digamos, de fuentes oficiales, pero solo para darnos cuenta de la magnitud que tiene esta durísima situación, este pecado. Imagínense, cada día mueren, cada hora mueren más o menos 8.000 criaturas inocentes por el pecado del aborto. 8.000 es un número, imagínense, cada hora es un número que ni siquiera entra en la cabeza. Es decir, que en más o menos más o menos 4 horas, es como que se llenaría un estadio de fútbol entero de estas víctimas. Es una cosa durísima. ¿Por qué le digo esto? Y perdón comenzar así el video con una cosa así tan fuerte. Porque nosotros no podemos acostumbrarnos a esta situación tan dura, a este pecado que está asolando nuestros países. No podemos. De ahí la importancia de que usted se suscriba, de que usted, bueno, comente aquí y de que usted comparte estos videos. También le pido muy especialmente porque en estos videos que son un poco más polémicos, entran personas a insultar, entran personas a decir que les gusta, en cambio, este tipo de cosas. Entonces le pido por favor que usted le dé un me gusta a este video, que usted comente. Y vamos a contestar, hablando de no acostumbrarnos y de entender bien qué podemos hacer por estas almas, si van o no van al cielo. Y sobre todo usted que me está escuchando, ¿qué puede hacer y puede hacer algo realmente para digamos, aliviarlas? Y sobre todo, para aliviar el dolor que nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora, tiene por este pecado. Quédese por favor hasta el final de este video para verlo. Ave María Purísima, mi nombre es Cristian Castañeda y estamos en este canal, Caminando al Cielo. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, como usted sabe, y este día, digamos, siempre se recuerdan a los primeros mártires de nuestro Señor Jesucristo. Y también ya desde que lastimosamente se ha comenzado a volver más amplio y más fuerte este terrible pecado del aborto, también se ha recordado que esta figura de los santos inocentes se relaciona directamente con estas víctimas del aborto, porque son niños inocentes muertos en el vientre de su madre, que sin ninguna culpa han muerto, han sido víctimas en el seno de su propia madre. Es una cosa tremenda. Y una persona, de hecho varias, nos preguntaba, bueno, ¿y se pueden rezar por esas almas? ¿No se puede rezar por esas almas? ¿Qué pasa? ¿Ya están en el cielo? ¿Qué sucede? Bueno, hay algunas cosas que tomar en cuenta aquí y es lo que vamos a hablar. Antes le recuerdo, por favor, que no se olvide de suscribirse en este canal. Le recuerdo también que estamos ahorita en nuestra campaña, aquí está mi calendario, de la difusión del calendario del 2024. Así que le pido por favor llamar a los números que aparecen aquí abajo en Estados Unidos, en México, en Colombia o en Ecuador, para que pueda pedir este calendario y así también cuando llame a pedir, no se olvide también de pedir su novena de la liberación de las almas del purgatorio, que es el apostolado que nosotros hacemos. Este es el canal, de hecho tiene mucho que ver el tema de hoy con la idea del canal, porque el canal es Caminando al Cielo. Estas almas, estas víctimas de este terrible pecado, ¿van o no van al cielo? Bueno, vamos a ver y por favor me ponen sus comentarios. Mire, tengo aquí un texto muy interesante, varios de ustedes lo habrán escuchado, es de la página, lo tomo de la página del padre Olivera Rabasi, que tiene así algunos temas y un contexto bien interesante, ¿no? A ver, primero hay que tomar en cuenta lo siguiente, como contexto. ¿Cuál es una situación, digamos, por qué espiritualmente hablando? ¿Cuál es una de las cosas que vuelve tan fuerte, tan terrible el pecado del aborto? Bueno, primero obviamente que hoy en día, sobre todo con la legalización del aborto y todo lo demás, es la propia madre, por decir así, la que entrega a su hijo para ser víctima de esto. Duele hasta decirlo. Pero, digamos, espiritualmente hablando, se le niega también el bautismo. ¿Por qué? Y esa es la parte, porque digamos, una cosa que en el fondo, el contexto sería que la víctima del aborto muere sin bautismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver algunas cosas. El primer contexto, que está muy bien señalado aquí, es de la Biblia, del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12, mire, con todo y fuente. Que nuestro Señor Jesucristo dice esto, ¿no? Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no podéis con ello. ¿A qué voy con esto? Que no todo fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, es decir, en estas cosas no hay así que de hecho la iglesia ha pensado en este tema y no hay una solución así, digamos, clarísima, solamente hay algunos elementos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Existen por eso
dentro del desarrollo que se ha dado de este tema, varias escuelas, o sea, no, más que escuelas, digamos, pensamientos de algunos santos que han tratado de resolver el tema, ¿ya? Uno, de hecho, es el de los padres griegos, ¿no? Por ejemplo, él señala aquí, el padre Olivera, por ejemplo, San Gregorio de Niza, es un santo antiguo de los años 300 más o menos, ¿no? Que él se dedica un poco a pensar en esto y dice lo siguiente. La muerte prematura de los niños recién nacidos, es decir, de los que no han tenido bautismo, que sería el mismo caso de una víctima del aborto, no es motivo para presuponer que sufrirán tormentos en la otra vida. Es decir, él dice, si la persona muere, es una muerte prematura, sin culpa de la persona, es decir, el niño no tiene la culpa, no tiene todavía uso de razón, por tanto no ha cometido culpa, entonces no puede sufrir tormentos, ¿no es cierto? Primer razonamiento. Segundo, es el de los padres latinos, de San Agustín, que es un poco más dura, ¿no? Y ellos dicen, por ejemplo, que eh, Dios condena a aquellos que mueren con pecado, incluso a los niños muertos con pecado. Y por tanto, es la posición de los padres, de los padres latinos, ¿no? Que dice, por ejemplo, como un niño sin bautizo muere con el pecado original, entonces también tendría un castigo de Dios, dicen ellos. Pero después se desarrolló otro pensamiento, que fue el de Santo Tomás de Aquino, que es muy interesante, mire, que es de hecho, digamos, lo que más o menos hoy en día ha quedado. Las otras dos quedaron más bien como así un par de ideas. Y mire lo que dicen ellos. Esto es de la escolástica y de Santo Tomás de Aquino. Dice, puesto que los niños que no han alcanzado uso de razón no han cometido pecados, que es muy lógico, ¿no? Van a un lugar donde gozan de una felicidad natural, sin dolor alguno, pero no todavía al cielo. Eso es muy curioso, es decir, es lo que se llama el limbo. ¿Usted ha escuchado el limbo? Me pone usted en los comentarios, ¿sí? Sí he escuchado, que es, digamos, un lugar donde, no, donde existe una felicidad natural, ¿sí? Pero no la felicidad total, absoluta y eterna que es la que hay en el cielo. Ahora, ese limbo, eso es la cosa, ese limbo no es permanente. Es decir, ese limbo, el cielo es eterno, el infierno también es eterno, pero el limbo no es eterno. Entonces, estas almas estarían en esta especie de limbo, ¿no? Hasta al menos, hasta el día del juicio, en el cual toda la situación, digamos, actual se resuelve y ya solamente queda un cielo y un infierno, que eso es lo que siempre rezamos en el credo, ¿no? Cuando dice creo en el Espíritu Santo, también dentro de lo que afirmamos es en la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces es el cielo eterno o tal vez el castigo eterno si es que yo no he correspondido a lo que Dios quería. O más bien dicho, si he pecado y no me he arrepentido. Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? En la posición actual, más o menos, tomando en cuenta que no es una cosa así clarísima, pero la iglesia me dice que las almas quedan más o menos en este limbo. Ahora la pregunta, unas personas, algunos amigos del canal, usted me puede poner también, no se olvide en sus comentarios, no se olvide de suscribirse porque usted ve que estos temas lastimosamente no se tratan y hay muchas dudas al respecto. Entonces no se olvide de suscribirse, de compartir con todas las personas que pueda este video. ¿Cuál es un poco el asunto? ¿Se puede rezar por estas almas? Sí, de hecho, muchísimo. Estas almas son las que más oraciones necesitan de ciertas formas, porque estas almas, al estar en este limbo, pueden en cierto momento subir al cielo. ¿Cómo va a ser eso? Algunas personas dicen que estas almas van a tener una prueba al fin de los tiempos para poder ir al cielo. No se sabe bien, o sea, digamos, eso sí es parte del misterio. Pero estas almas, ya que el limbo no es eterno, estas almas definitivamente van a poder, tienen una posibilidad para ir al cielo. Y por tanto, tenemos que rezar mucho por ellas. Pero en realidad, de ahí sabe que me llamó mucho la atención, que preparando este video, vi cuánta relación tiene este tipo de canales como Caminando al Cielo, por ejemplo. Usted le puede ayudar a estas almas, por ejemplo, estas víctimas del aborto, a llegar al cielo con sus oraciones, las puede encomendar, de hecho, verá que tenemos varias peticiones en esa línea. Es una cosa dolorosa, pero a veces pasa. Por ejemplo, acá nosotros se celebra una misa todos los días viernes de todo el año por las benditas almas, ¿sí? Sobre todo el purgatorio, pero se puede rezar también por estas almas que están en el limbo para que Dios tenga misericordia de ellos. Solamente no se puede rezar por los condenados, que es una forma que es muy difícil saber y no sabe así
a ciencia cierta quién es una persona condenada. Pero ahora, por estas almas que están en el limbo, se puede rezar perfectamente. Usted puede llamar por eso también, poner en las intenciones a las almas del purgatorio que usted esté necesitando, sus intenciones, y no se olvide también de compartir estos videos, que ese es el apostolado. Eso decimos bastante y usted tiene que tomarlo en cuenta. Cuando aquí el ser querido, cuando un ser querido muere, cuando algún amigo muere, cuando un familiar fallece, usted puede hacer mucho por ellos todavía. Se debe rezar, se debe ofrecer misas por ellos, y esta es una alternativa que usted también puede tomar en cuenta. Así que no se olvide, por favor, de llamar. Llame por favor a los números aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, también para apoyar este apostolado, que lo que busca es llevar justamente almas al cielo. Bien, ahora solamente una cosa final que menciona aquí el Padre. Mire, que nuestra Santa Madre María interceda por nosotros, especialmente por nuestros países, que con esto han tocado fondo, que eso es muy, muy, muy cierto, ¿no? Porque imagínese, el hecho de, por eso le decía al inicio que se suscribe a este canal, porque lastimosamente hay tantos, imagínese, y es hasta legal, eso ya es súper doloroso, que nos hemos acostumbrado a eso. Ahora imagínense, si en un país nos acostumbramos a que se asesine niños en el vientre materno, nos sorprenderá que hayan después estos excesos de violencia en nuestros países, que no podamos salir a la calle. Es casi la consecuencia natural, ¿no? Porque no es solamente un fenómeno humano la delincuencia, es un fenómeno moral sobre todo. Que estos niños víctimas del aborto, si es que ya están en el cielo, dice el Padre, porque en el fondo es un tema así medio misterioso, no se sabe a ciencia cierta, pidan al Señor de la vida para que resucitemos de nuestro letargo, para que nosotros mismos despertemos de este terrible pecado y esta terrible falta que se vive. Yo también le pido por favor oraciones para seguir este apostolado. No se olvide por favor de suscribirse, de comentar también, de darle un me gusta, porque estos videos que son más polémicos siempre causan reacciones no siempre favorables, pero ahí está, como católicos, manifestarnos, y le pido a usted que de hecho se manifieste aquí qué es lo que usted piensa en los comentarios, que se suscriba, que comparte este video con todas las personas, y sobre todo sus oraciones para seguir adelante. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja. No se olvide de suscribirse en este botón, si usted todavía no lo ha visto, y que estos videos que le dejo a mis lados son de gran provecho para seguir adentrándose en las grandes maravillas de nuestra Santa Madre Iglesia. Que ella misma, que Nuestra Señora le bendiga, y no se olvide por favor de suscribirse, como le digo, para seguir todos los próximos videos caminando al cielo.